Es un dato muy importante. Por eso estamos en línea con Guillermo Lilsen. Él es, bueno, economista y candidato del Frente Renovador como precandidato como jefe de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Guillermo Lilsen? ¿Cómo le va Hugo Machiavelli aquí en la 92.3? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Bien, bien. Justamente, ¿no? Para que nos ayude, lo consultamos para que nos ayude a entender qué es lo que hay detrás de estas cifras. Primero, si son creíbles o no. Y después, ¿qué es lo que ustedes creen que está pasando en verdad, digamos, con la economía, con la pobreza? Vea, si usted yo le entendí mal, porque yo le entendí que hablaba de un tema hipotecario. ¿Es correcto? Eso yo no, cuando me pasan con usted, yo lo escuché hablar como de un tema hipotecario. ¿Es correcto o lo escuché mal? No, hipotecario no mencionamos hipotecario, ¿eh? No, bueno. No, vea, la verdad no lo escuché bien, creo que hubo un problema ahí en la conexión, yo estaba esperando en línea, así que lo lamento, Maquiavelo, ¿usted sería tan amable de repetirme? Sí, claro, le queremos preguntar acerca de los últimos datos publicados por el INDEC respecto a la pobreza y a la economía real. Vea, en esos temas hay toda una tradición del observatorio de la Iglesia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que me parece que están absolutamente en mejores condiciones que lo que yo puedo decir. Los temas de pobreza, como parte del análisis del ingreso de la población, son una hiperespecialidad de alguna gente. Hay un par de lugares donde vienen viendo esto más allá de lo que debería ser el INDEC. Uh-huh. El problema en todo caso es esta cuestión donde últimamente, no es tan últimamente, ¿no? Lamentablemente llevamos años de discrepancias con el INDEC. Claro, ahí está el punto, precios, ¿no? Claro, Uh-huh. Primero fue precios. Precios, sí. Precios fue al poco tiempo de que nosotros salimos del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Fue en el año 2006 que empieza los primeros desvíos en las mediciones de precios, cosa que me pareció que iba por muy mal camino en su momento. Yo incluso esto lo he conversado en su momento con el entonces presidente Néstor Kirchner. Uh-huh. Ya nos habíamos ido, ¿no? Pero me parecía muy grave empezar a tratar de bajarle el nivel al índice de precios porque eso estaba relacionado con el CER, coeficiente de estabilización de referencia, como forma de actualización monetaria que habíamos creado en la gestión del presidente Duhalde. Uh-huh. Que en realidad es muy parecido a lo que se llama la unidad de fomento en Chile y que ha tenido un éxito sensacional. Fíjese usted, hoy no tenemos referencias de moneda dura en pesos. Entonces el dólar siempre termina siendo, con mayor o menor intensidad, la moneda de resguardo. Uh-huh. Cuando nosotros habíamos creado, a través de la actualización por el CER, una moneda de resguardo. Bueno, todo esto, como todos sabemos, lamentablemente se dejó caer. Luego surgieron discrepancias con el cálculo del Producto Bruto. Últimamente surgieron discrepancias en el saldo del balance comercial. Ya no es confiable la información que está proveyendo el INDEC en materia de balance comercial, y a raíz de la demora en los datos y alguna declaración del Ministro de Economía, tampoco tenemos datos confiables de pobreza, así que estamos navegando en la economía sin instrumentos. Es como volar un 747 sin saber la altitud, ni la dirección, ni nada, no tenemos ni brújula. Por suerte hay estimaciones privadas, ¿no es cierto? Uh-huh, o sea, claro. Pero no debería ser así. Bueno, la metáfora del avión, digamos, indica que nos podemos estrellar en cualquier momento. Y a propósito de eso, esos datos, el gobierno, los datos reales, ¿no? El gobierno los debe tener. Vea, alguien en el gobierno los tiene que tener. Uh-huh. Alguien en el INDEC debería tenerlos. Porque si no, ¿cómo se toman las decisiones? No, bueno, que alguien los tenga en el gobierno no quiere decir que se tomen las decisiones con los datos reales, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que una de las características
de esta gestión es creer sus propias mentiras. Lamentablemente, la mentira como instrumento de gestión en este gobierno ha tomado un nivel sin precedentes para la Argentina. Justamente, sin precedentes, ¿usted no recuerda otros episodios digo porque el INDEC o el INDEC siempre fue un organismo prestigioso, incluso... No, vea, yo le contesto con sí, una experiencia personal. Cuando hicimos el canje de deuda en el año 2005, nosotros ofrecimos tanto títulos en dólares como títulos en pesos actualizados por SER, lo que yo hacía referencia hace un ratito. Y muchos analistas me decían, no, pero el SER lo puede afectar, se puede afectar políticamente si se empieza a mentir. Y yo, con mi mayor sinceridad, les dije, vean, nunca en Argentina se mintió el índice de precios. Les voy a dar un ejemplo. El entonces ministro Martínez de Oz, en un momento dado tuvo muchos problemas con la inflación, y sobre todo la inflación empujada por el precio de la carne, que es muy importante en la canasta del consumo en Argentina. Entonces se recurrió al artificio del índice de precios descarnado. Hubo mucho tiempo que salía el índice de precios consumidor con carne y sin carne, pero nunca se destruyó al índice. Claro. Esa era mi respuesta cuando estábamos haciendo la colocación del canje de deuda. Se puede imaginar que a raíz de todo lo que pasó después, cómo la realidad superó las observaciones que me hacían los distintos inversores en distintos lugares del mundo, ¿no? Ahora, la realidad de esconder esta información, ¿tiene que ver con una estrategia política o tiene que ver con tapar errores que cada vez más nos están llevando a una situación económicamente inviable? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Me pareció que la influencia en la gestión anterior de Guillermo Moreno era extremadamente negativa y podría haber un aspecto de ignorancia. Y tuve mis esperanzas cuando Kicillof empieza a descollar en el gabinete y termina siendo ministro de Economía, ¿no? ¿Por qué? Porque venía con antecedentes académicos. Kicillof no tiene antecedentes en ninguna gran empresa, ni nacional ni extranjera, ni en ninguna otra gestión. Viene del mundo académico, de dar clase, digamos así. Entonces yo pensé que en esa formación y en el respeto de la búsqueda de la verdad del ambiente académico, que él iba a poner orden y iba a dar un paso adelante dejando el INDEC que trabaje profesionalmente, pero bueno, no ha sido así. Sin embargo, Kicillof es muy duro con los economistas, dicen que trabaja para el establishment, dicen que han batido el récord porque nunca le pegaron un pronóstico. Eso es puro... ¿Y a qué pronóstico le pegó él? Si todos y cada uno de los presupuestos que él mandó al Congreso le erró en todo. Le erró en inflación, le erró en tipo de cambio y le erró en crecimiento. ¿De qué está hablando? ¿Desde dónde habla Kicillof? No, me parece que lamentablemente Kicillof, que llegó con una imagen académica, en realidad es una persona extremadamente ambiciosa, capaz de enterrar todos sus estudios académicos en pos de la chupada de medias y de tener un lugar de privilegio en el gabinete con la presidenta, ¿no? Algo que nos pasa, porque muchas veces recorremos la Argentina y también se lo ve claramente en la ciudad, no hay que ser un experto, es el crecimiento de las villas. ¿Eso está vinculado más a la pobreza que al tema habitacional? ¿Es una mezcla de ambas cosas? ¿Cuál es su mirada? No, hay una conjunción de cuestiones. Es cierto que las villas aumentaron, la gente que vive en los asentamientos pasó de 160.000 a 260.000 en los últimos años. Y hay varias cuestiones que convergen, pero hay situaciones muy diversas. Hay gente que el sistema económico los expulsó y los obligó a terminar en la villa, ¿no es cierto? Mucha gente en situación de calle, en fin, toda la retracción económica que hemos
vivido y que estamos viviendo en particular en estos últimos 3 años y medio, ha aumentado muchísimo la población que no puede afrontar una vivienda. Y con ese tema, si usted llega a la jefatura de gobierno aquí en la ciudad, ¿qué medida va a tomar? Y en todo caso también, ¿cuáles son las primeras medidas que para usted son necesarias al principio? Vea, hoy por hoy tenemos una realidad que lleva a que lo importante y lo urgente pase por la seguridad. Y la seguridad es una componente importantísima de la calidad de vida dentro de las villas también. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que, como decía recién, ha sido expulsada a la marginalidad y a vivir en una villa, pero no es gente mala, no son delincuentes, pero ahí quedan a la merced de los delincuentes. Los jóvenes se crían en un ambiente donde los modelos exitosos del entorno donde viven son los traficantes de drogas, los ladrones, los malvivientes. Y esto es extremadamente negativo, esto es una cosa que tenemos que cortar ya. La prioridad absoluta, a raíz de lo que estamos viviendo todos los días en Buenos Aires, de mi gestión va a pasar por la seguridad. Pero en eso quiero ser clarísimo y tajante. Nosotros primero tenemos que arreglar la seguridad. Después tenemos un montón de políticas, porque obviamente el gobierno de la ciudad es muy importante. El gobierno de la ciudad maneja desde los cementerios, donde están nuestros deudos, hasta cosas tales como el ballet del Teatro San Martín. ¿Se imagina? Claro. Pero primero la seguridad. Sí, que incluso está primero o segundo en las encuestas junto con la inflación, ¿no? Claro. En la inseguridad. Claro. Le pregunto lo mismo que le estoy haciendo a otros precandidatos, que tiene que ver con lo hecho hasta acá. ¿Usted cree que hay que revisar todo lo hecho hasta acá? ¿Algunas cosas están bien y se construye desde ahí? ¿Hay que empezar de cero? Vea, yo me dispongo a tomar la ciudad a beneficio de inventario. ¿Qué le quiero decir? Vamos a perfeccionar las cosas que se hicieron bien y vamos a solucionar las cosas que se hicieron mal. Le doy un ejemplo para que se entienda este enfoque. Uno de los grandes éxitos de la gestión PRO es el Metrobús. Objetivamente estuvo bien hecho, bien logrado, sobre todo el de la 9 de julio, ¿no? O sea, un Metrobús que permitió que la gente gane en tiempo disponible para otras cosas, en muchos casos de casi una hora. Una hora todos los días laborables es muchísimo. Nosotros tenemos una visión superadora de esto. A ver. Nosotros tenemos que marchar hacia el ecobús, del Metrobús hacia el ecobús. ¿Cómo es eso? Tenemos que reemplazar los colectivos que circulan, los colectivos del Metrobús, tenemos que reemplazarlos por tecnologías no contaminantes. Y no contaminantes en términos de ruido, ante todo, la ciudad tiene un problema serio de ruido, y tenemos que eliminar los contaminantes en el aire. Entonces vamos a impulsar la adopción de tecnología híbrida o eléctrica para los colectivos que corren en el Metrobús. ¿Se entiende esto? Sí, ¿qué serían? ¿Nuevos vehículos, digamos? Serían vehículos con nueva tecnología en cuanto a la propulsión, básicamente. Donde la componente eléctrica pasa a ser fundamental. Como hay en Europa, por ejemplo. Claro. Entonces ahí eliminamos el ruido. En Mendoza existen este tipo de transportes conocidos como trolebús. No, es distinto. El trolebús es una versión mucho más antigua, donde hay redes eléctricas. Sí. Yo lo que estoy pensando es algo que visualmente es igual que un colectivo. Pero en su propulsión tiene una combinación de motor a explosión y eléctrico, y toman la energía, por ejemplo, del frenado. Tienen capacidad de tomar la energía de distintas situaciones, y con una componente eléctrica muy importante, lo que reduce muchísimo el consumo y la emisión. ¿Y es viable a nivel de costos, digo? Absolutamente, absolutamente viable, pero me parece que yo lo que quiero es resaltar que hay cosas que están bien, pero que las podemos hacer mejor. Está claro. Yo quiero propuestas superadoras, no quiero
revisar el pasado ni destruir lo que se hizo bien, de Sí. ninguna manera. Nielsen, usted como economista, ¿cómo cree que está económicamente la ciudad y qué medidas debería tomar para que siga creciendo o para aumentar el crecimiento? Vea, como economista, a mí me preocupa el exceso de presión tributaria, que es algo que está ocurriendo tanto en la ciudad como a nivel nacional. Estamos pagando impuestos en una forma absolutamente excesiva, por eso la propuesta de reducir los impuestos y reducir el gasto en forma concomitante con la reducción de impuestos. ¿Y cierra a nivel económico esa ecuación? Por supuesto. Fíjese lo que se está gastando en publicidad, una publicidad que en realidad es una afrenta a la democracia. Porque fíjese que en toda la publicidad aparecen rostros de funcionarios a los que se quiere promocionar. ¿No? Sí, personalismos, ¿no? Hay personalismo, hay toda una cosa que no corresponde. La publicidad desde el gobierno tiene que ser para que la gente conozca, supongamos, un nuevo servicio. Supongamos que hay una forma nueva de vender los boletos para ir al Metrobús o por el subte, bueno, se hace una pequeña publicidad para que la gente esté informada de eso. Pero no puede ser una publicidad como la que se está usando, engañosa, donde se confunde desde las componentes publicitarias del color, por ejemplo, la publicidad oficial con la publicidad de campaña. Esto no puede ser. Y esto está pasando tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, por poner ejemplos que toda la gente los puede ver con mucha facilidad, ¿no? Guillermo Nielsen, el hombre precandidato a jefe de gobierno por el Frente Renovador, le agradezco mucho el contacto, le mando un abrazo. No, les agradezco a ustedes, buenas tardes.